¿Sí? Ok, pues retomando el estudio que hemos estado viendo y siguiendo sobre bautismos, la doctrina de bautismos o el estudio de bautismos, empezamos a ver la semana pasada lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Empezamos a ver un poquito y vamos tal vez a repasar de volada el bautismo en el Espíritu Santo, lo que era la definición del bautismo, que era el sumergirse en algo, y en este caso el Espíritu Santo es señala el descenso del Espíritu Santo mismo en y sobre nosotros. Y de ahí vienen las promesas proféticas, que era históricamente en el desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, donde marcaban a través de profecías lo que iba a ser el bautismo en Espíritu Santo. De ahí las relaciones que se tenían con el Mesías, Jesús, obviamente, cómo debía también, o fue usado por el Espíritu Santo, como Él también nos dejó el Espíritu Santo una vez que Él asciende al cielo. Y bueno, también los ejemplos que se vieron en el Antiguo Testamento y de las profecías sobre todo que se daban. Los ejemplos del derramamiento del Espíritu Santo, y de los cuales vamos a retomar algunos durante los puntos que vamos a estar viendo el día de hoy. Vimos 7 la semana pasada, 7 ejemplos, y eso nos hace llegar a la lluvia del cielo, donde vamos a ver específicamente el día de hoy 6 ejemplos de la lluvia del cielo, en donde nosotros podemos entender el tema de la lluvia como, al ser agua y al descender, la lluvia normalmente desciende del cielo hacia la tierra, pues es una forma figurativa del cómo desciende el Espíritu Santo del cielo hacia cada uno de nosotros. Y lo podemos ver como este concepto de lluvia del cielo se ve reflejado en varias historias y pasajes del Nuevo Testamento, cuando vienen estas manifestaciones del Espíritu Santo dentro de algunos apóstoles, o a través de Pablo, sobre todo también mucho viene en la vida de Pablo, y cómo Dios lo utiliza para no solamente compartir su evangelio, sino también el compartir el bautismo en el Espíritu Santo. Los derramamientos del Espíritu, y le voy a pedir a Brenda que me ayude a leer Lucas 4 del 16 al 30, donde nos marca y nos recuerda un poquito sobre el principio del ministerio de Jesús. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira oyendo estas cosas, y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual
La ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. Mas él, pasando por en medio de ellos, se fue y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados. Bueno, aquí podemos ver cómo al iniciar su ministerio dentro de su propia casa, tierra, pues obviamente nadie es profeta en su propia tierra, él mismo lo dice, y bueno, sus palabras no pudieron morir como tal, y sin embargo estaba él por cumplir las profecías de las escrituras que él mismo estaba ahí leyendo. Sus palabras no mueren, de hecho incluso a él sí lo llegan a crucificar, sin embargo después de 3 días, sabemos la historia, resucita y obviamente esa es la base de nuestra fe. ¿Qué fuerza creativa tenían? Cada gota que salía de su boca creó una lluvia que ha caído del cielo desde entonces. Y eso lo podemos ver o revisar en Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. Si alguien lo tiene o si no, ahorita Brenda si me ayuda a leerlo. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. Amén. Prácticamente, bueno, ahí literal con las palabras lo dice, toma del Espíritu Santo. La representación como tal viene después, o la manifestación como tal, que nosotros conocemos como el hablar en lenguas, eso viene ya después. Sin embargo, son gotas o es parte de la introducción del punto o del concepto de la lluvia del cielo, son parte de gotas que Dios deja y que dejan vida. Y esto es, digamos, la preparación para lo que es ya el llegar del Espíritu Santo. De ahí el primer punto que vamos a ver, o el primer evento donde vamos a ver la lluvia del cielo, representada en el Espíritu Santo, es en Pentecostés, en donde vio las primeras palabras de Cristo cumplirse, donde dice: porque entonces en la iglesia fue ungida para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí el nivel de Dios se levanta a la justicia. En Romanos 1:17 podemos ver parte de esto. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Y en la era presente surgió Pentecostés a los comienzos del siglo XX. Eso es más haciendo referencia desde Lucas 7:22 y moviéndolo un poquito hacia ya nuestros días. Y respondió Jesús, les dijo: id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el evangelio. Estas son señales de la manifestación del poder del Espíritu Santo a través de los dones, donde Dios ocupa estos adornos o estos regalos que Él nos deja a través del Espíritu Santo, que es el poder de sanidad, milagros, etcétera. Entonces, estos son el tipo de cosas que en la era presente podemos ver la manifestación del Espíritu Santo, y esto nos ayuda a propagar el Evangelio. En el punto número 2, o como segundo evento o ejemplo, podemos ver que dispersando la atmósfera del tremendo desánimo y del temor que golpeó a la iglesia primitiva, en una hora de gran crisis ellos oraron en fe y Dios literalmente sacudió el lugar. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Eso lo podemos ver en Hechos 4:31. Y como hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Literalmente aquí físicamente sacude Dios la tierra, y esto hace que la iglesia se sacuda, digamos, de alguna manera del temor y puedan ellos hablar libremente. Muchas veces lo que a nosotros nos pasa como cristianos es nos quedamos atemorizados en nuestros problemas, o atemorizados ya sea por pena, vergüenza, lo que sea, y nos quedamos sin ver realmente la fuerza y poder que puede tener Dios en nosotros. Y ese quedarnos pasmados lo que hace es no nos permite el hacer una conexión con el Espíritu Santo y no venir a presentar nuestras necesidades delante de Él. Entonces,
Dios en este específico ejemplo, otra forma de que la lluvia del cielo viene, o pues sí, este concepto de la lluvia se manifiesta, que es la parte del Espíritu Santo. Dios acude, manda un temblor, la iglesia se despabila y pueden empezar a hablar llenos del Espíritu Santo. Asimismo también hay otra, caminando más adelante, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, el reposo se hace real por el Espíritu en las pruebas más duras. Justamente Dios nos manda, y lo vimos el domingo en parte de la predicación de nuestro hermano Yared, que Dios nos pone pruebas y tratos personales a cada uno de nosotros como cristianos para ser probados. ¿Por qué? Porque siempre en tiempos fáciles o en tiempos de abundancia es muy fácil agradecer a Dios por todo lo que tenemos. Pero cuando nosotros entramos en tratos y en tiempos donde nosotros no podemos valernos por nosotros mismos, es donde tenemos que venir realmente a acudir a Dios. Y es por eso que nuestros corazones siempre deben de ser humildes y deben de estar siempre agradecidos con Dios y con el Espíritu Santo por lo que ellos nos pueden dar. Nosotros como tal, cristianos, no tenemos poder absoluto, sobrenatural, nada. Pero a través del Espíritu Santo es que nosotros, y a través de la fe en el Espíritu Santo, es que nosotros, Dios puede obrar en nosotros o a través de nosotros milagros, sanidades y muchas otras señales que vienen marcadas también en la palabra. Como tercer evento, cada aguacero varía conforme a la corriente necesaria. Vemos al Espíritu moverse en milagros y sanidades en Samaria. Y el clímax vino al recibir ellos del Espíritu Santo. En este pasaje vamos a ver en Hechos 8, 15 al 17. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído de Samaria, había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que les pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tú parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a tu Dios, y quizás será perdonado el pensamiento de tu corazón. 15 y 17. Amén. Aquí podemos ver justamente, o es de los primeros pasajes que ahorita, de los que hemos enlistado, donde es por imposición de manos el bautismo en Espíritu Santo. No quiere decir que solamente de esa forma es el bautismo en Espíritu Santo, sin embargo, digamos que dentro de la comunidad cristiana es lo más común cuando piden que se reciba bautismo en Espíritu Santo. Vienen los ancianos de la iglesia, vienen algunos otros hermanos apoyando en oración, se ponen las manos sobre el hermano que quiere o la hermana que quiere tener bautismo en Espíritu Santo y se hace justamente, se empieza a orar en lenguas, se empieza orando en lenguas y es realmente un paso de fe el poder hacer el bautismo en Espíritu Santo, y sobre todo la persona que lo recibe es un paso muy grande de fe el poderse dejar fluir en las nuevas lenguas. Es algo sobrenatural, es algo inexplicable, pero es algo precioso y es de mucha, mucha bendición cada vez que nosotros podemos orar en lenguas solos, y obviamente nosotros también orar en lenguas por alguien más para hacer este bautismo. El Espíritu Santo descendió de maneras milagrosas para capacitar a Felipe para pregonar a los cautivos libertad. El pecado y la muerte habían desgastado la vida de muchos, pero vino la restauración. Con este movimiento, el corazón de Samaria, un desierto, floreció como la rosa con esta lluvia, haciendo un suelo fértil. La semilla una vez
sembrada por Cristo y aparentemente olvidada, fue restaurada para ser fructificada de nuevo. En los 40, la lluvia cayó en forma de grandes campañas de sanidades, en donde Satanás perdió millones de almas que fueron fracasados y restaurados por el poder de Dios. Esta parte más es como testimonial, la parte de los 40, más que nada es como dato histórico, más moderno, más hacia el siglo XX, donde por diferentes datos empieza un movimiento del Espíritu Santo, un avivamiento del Espíritu Santo, y es donde se empiezan a crear o se empieza a mover más la iglesia en cuestiones de ministerios quíntuples, dentro de los cuales, pues bueno, nosotros somos partícipes. La visitación del Espíritu sobre Pablo, abriendo simultáneamente sus ojos físicos y espirituales. Su comisión fue hacer lo mismo por el poderoso Espíritu a los gentiles. Si recuerdan la vida de Pablo, el inicio, llamado Saulo, él se dedicaba a perseguir y matar cristianos. Entonces, Dios tiene un encuentro personal con él, literal personal, y hace que se quede ciego, y bueno, es la parte de la historia donde ahorita vamos a ver un poquito. Este ejemplo lo vimos también en los inicios de la parte del bautismo en Espíritu Santo. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual él dijo al Señor en una visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Amén. En la parte de la vida de Pablo, de Saulo al principio, abre físicamente sus ojos y a la vez, un poco después, recibe bautismo en Espíritu Santo. Y bueno, el bautismo fue primero en agua y también en espíritu, y de ahí también lo que podemos ver en el segundo pasaje es justamente un poco más referible a espirituales, abrir los ojos espirituales. Un cuadro del cumplimiento de la palabra de Cristo, a los ciegos da vista, es parte de lo que vemos durante este cuarto punto. Revelación para el remanente del puesto de Dios, revelación de la venida de Cristo, de los juicios del fin del tiempo, de la iglesia neotestamentaria, del ministerio de los apóstoles y profetas. Realmente la parte del Espíritu Santo es mucho su revelación para poder llegar a todos estos puntos que se mencionan. La venida de Cristo, los juicios del fin del tiempo, que eso todavía no pasa, la iglesia neotestamentaria, que es justamente de la cual somos parte, y del ministerio de los apóstoles y profetas, que bueno, eso es parte del ministerio quíntuple, y actualmente lo vivimos así en la vida cristiana neotestamentaria aquí en Jepsibá de Beula. Otro dato, igual un poco más reciente, alrededor de 1948, y ya de ahí a los 50, en la parte cuando Israel se convirtió en nación, el Espíritu trajo movimientos y avivamientos, y de tal forma que las cataratas del prejuicio cayeron y muchos recibieron una fresca visión de la iglesia, que es justamente esta parte del ministerio quíntuple. La lluvia cayó en casa de Cornelio, es el quinto punto o el quinto ejemplo que vamos a ver de la lluvia del Espíritu Santo. Los gentiles que no solo habían sido ignorados, sino también habían sido quebrantados por la serpiente antigua, conocieron lo que Cristo dijo para poner en libertad a los quebrantados. Esto lo vemos en dos partes, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 10, bastante extensa la historia, y en Isaías 6:1-1, 61:1. Vamos a leer un poquito de Hechos 10. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Este vio en visión manifiestamente como a la hora nona del día que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puestos en los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han sido subido a la memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de un Simón curtidor que tiene casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales después de habérselo contado, los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos a su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía un vaso con un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba ahí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió con los hombres que eran enviados por Cornelio y dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel, de hacerte venir a su casa y de oír de ti las palabras. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó y al día siguiente levantóse y se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, derribándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro le levantó y le dijo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían juntado, y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero, mas me han mostrado que ningún hombre me llame común o inmundo. Vamos a parar ahí. Justamente es la parte donde la palabra de para poner en libertad a los quebrantados. Dios viene, o al menos en el pasaje le habla a Pedro, le hace una referencia sobre la parte de animales inmundos, que en ese tiempo los judíos tenían catalogados, de los cuales no podían comer. Sin embargo, Dios le dice, mata y come, y Pedro, haciéndose el santo, cumpliendo su ley, o siendo legalista, dice, no, pues no puedo comer. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Entonces, lo que, haciendo referencia a esto, pues la palabra viene no para los que son creyentes o no para los que ya son cristianos, sino la palabra viene para los quebrantados y para los que son pecadores. Todos somos pecadores a fin de cuentas, incluso siendo cristianos, obviamente. Sin embargo, nosotros ya tenemos un Redentor y ya lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y también, bueno, hacemos los diferentes pasos de bautismos que estamos estudiando. Y la palabra como tal, pues es sobre todo para los nuevos, para los que no tienen a Cristo en su corazón. No hay por qué llamarlos inmundos o hacerles el feo, digámosle así, sino al contrario. A ellos son a los que hay que rescatar, a ellos son por los que Dios vino a morir también por ellos. El rescate o libertad vino a ellos por el Espíritu,
y las denominaciones son las cárceles de la religión. La palabra quebrantada significa en griego roto, en pedazos, y este es un cuadro del cristianismo disperso, el estar rotos. Un cuerpo está roto y así es llamado el cristianismo disperso. La unidad en el camino de Dios. No vamos a leer nada más la referencia de 1 Corintios 5:7 y 1 Corintios 3:7. El sexto ejemplo es en Éfeso, y esto lo vamos a poder leer en Hechos 19, 1 al 10, donde se habla de un derramamiento un poquito diferente. No empezó con sensacionalismo, pero después resultó en mucha publicidad, o publicidad me refiero a popularidad en el aspecto de que se propagaba el evangelio. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que crecisteis? Y ellos dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que habían de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubiera en esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran en todos como unos 12 hombres. Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por el espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo el reino de Dios. Mas endureciéndose algunos y unos creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que a todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén. El evangelio, a fin de cuentas, va a ser propagado de una u otra manera. En este caso, Dios utiliza una iglesia, digámosle, y en Éfeso, para poder ser como el centro de distribución de su palabra, en donde de todas nacionalidades pasaban por ahí y se podían poner a debatir y a conocer sobre la palabra de Dios y sobre el Espíritu Santo. Esta es palabra viva, es lluvia, es parte de la lluvia que se menciona, y como ejemplo como tal de la propagación del Espíritu Santo, no solamente el Evangelio, sino como tal el Espíritu Santo. Algo a destacar es: el Espíritu Santo muchas veces no era para los que ya habían caminado y creyentes, y como a veces tenemos esa parte, sino Dios puede traer Espíritu Santo con tan solo creerle en él. Entonces, o sea, siendo obviamente creyente en tu corazón, y de ahí viene el derramamiento del Espíritu Santo. A fin de cuentas, el Espíritu Santo es quien escoge. Fueron 12 hombres los que recibieron el Espíritu Santo en esa cita. Más adelante hay varios ejemplos más. Me gustaría nada más ver tal vez uno de los más, de los que mejor ejemplifican el poder del Espíritu Santo, que es la parte del exorcismo, espiritismo y hechicería en Hechos 19, del 13 al 19. Todo el capítulo de Hechos 19 trae todos estos ejemplos en diferentes extractos de los versículos. Si tienen tiempo, sería muy bueno que lo leyeran. Ahorita vamos a leer nada más el 19, del 13 al 19. Y algunos de los judíos exorcistas vagabundos tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto, y respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: a Jesús conozco y sé quién es. Pablo: mas vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los judíos como a griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Justamente es parte del objetivo del Espíritu Santo, el propagar su evangelio. Y
el demostrar el poder que tienen, y no solamente en el mundo terrenal, sino también en la parte espiritual, en donde incluso los demonios, al querer personas ajenas, querer invocar al Espíritu Santo, erróneamente, claro está, pues los mismos demonios les contestan que conocen a Jesús, conocen incluso a Pablo, quien es el profeta, pero pues realmente no les iban a hacer caso en ese aspecto. El poder del Espíritu Santo, Él lo da, no lo tiene una persona. Entonces, eso debe de ser muy claro. Y esa es la parte con la cual son las señales que adornan tanto una iglesia como las señales que llaman la atención a la gente en específico, y que te atraen a saber que hay un Dios y hay un poder en ese Dios en donde puede hacer milagros. Y debemos de estar acostumbrados, no debemos de maravillarnos tanto, o en teoría no debería de maravillarnos tanto el ver un milagro, sino debería de ser algo para nosotros, entre comillas, cotidiano. ¿Por qué? Porque conocemos el poder y el alcance que tiene Dios y el Espíritu Santo. Entonces, eh, es bueno conocerlo, pero también mucho más es aplicarlo. Y esa es la parte donde tenemos que hacer mucho más énfasis nosotros ahorita en Jefzibah de Beula. Esos son los 6 ejemplos que se manejan por la parte de la lluvia, o cómo se maneja el concepto de la lluvia, en cuestión de los ejemplos donde se da. Y yo creo que también por el tiempo y no hacerlo tan cansado, esta es la segunda parte de 3 que vamos a estar viendo del bautismo en Espíritu Santo. La próxima semana sería ya, digamos, la parte final, por cuestión del tamaño del estudio. Sí, creo es bueno dividirlo en 3. Amén. Entonces, pues voy a parar por aquí la grabación. Nada más que encuentre mi cursor.